mi iglesia, especialmente, estoy predicando este libro de 1 Timoteo, y una de las cosas que estoy haciendo todo el tiempo es advertir a la iglesia de que no hay nada garantizado. Les estoy diciendo de vigilar el púlpito siempre, de que lo que sea predicado del púlpito sea la verdad de la palabra de Dios. Ellos están acostumbrados de que en nuestro púlpito siempre se va a predicar sana doctrina, porque desde nuestro púlpito siempre se ha predicado sana doctrina. Pero no es el púlpito que predica, sino es el hombre de Dios en el púlpito. Y muchos púlpitos donde predicaron sana doctrina en una época, después no. Y esas cosas normalmente es muy sutil cómo va cambiando. Entonces quiero que consideramos la pregunta, cuando una iglesia no es una iglesia de Cristo. Si una iglesia no predica el Evangelio, es una iglesia, hay muchos hoy en día que dicen iglesia, no predican el Evangelio. Pablo dice que sea anatema si no predican el Evangelio. Es una iglesia si predica falsa doctrina, engañando a la gente y no enseñándoles lo que es la verdad. Es una iglesia si realmente lo único que hacen en la iglesia es un gran show religioso que está hecho no para la gloria del Señor, sino para juntar mucha gente, para tener mucha gente, para que el que está liderándolo sea conocido como alguien importante en el mundo. ¿Sabe que hay una iglesia que se llama la iglesia de Satanás? Satanás tiene lo que él llama una iglesia, la iglesia de Satanás, pero no por eso es una iglesia. La iglesia verdadera es la iglesia de Cristo. Amén. Y este pasaje nos va a mostrar algunas características de lo que tiene que ser la iglesia de Cristo. Ya por definición, si la iglesia no es la iglesia del Señor Jesucristo, no es una iglesia. Amén. Y sabiendo que el plan de Dios para hacer la obra de Dios en este tiempo, en esta dispensación, es la iglesia, el ataque contra la iglesia de Satanás ha sido formidable. Satanás quiere que tu iglesia y mi iglesia el día de mañana, o si fuera posible el día de hoy, dejemos la sana doctrina y dejamos las cosas que debe hacer una iglesia para ser otro club social, como son muchas iglesias hoy. La iglesia de hoy tiene que entender que la iglesia pertenece al Señor. Amén. Y que es el plan de Dios para el día de hoy. Ahora vamos a leer este pasaje que conocemos muy bien. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hoy vamos a ver en este pasaje 4 verdades que la iglesia tiene que saber para cumplir con el plan de Dios hoy. 4 verdades que la iglesia tiene que saber, que tú como pastor tienes que enseñar y saber y enseñar, que hermano de la iglesia tiene que saber y enseñar, y que nuestras iglesias tienen que recordar siempre. Ahora, vemos entonces que Pablo dice en versículo 15, para que si tardo, sepas. Pablo quiere que sepamos, que sabemos estas cosas. Ahora, la primera verdad que tenemos que entender es que que la iglesia tiene que saber cómo conducirse. La iglesia tiene que saber cómo conducirse. No podemos dejar que la iglesia anda así por sí mismo, o con una organización que no es claro y nadie sabe cómo es las cosas que vamos a hacer en la iglesia, o que solamente el pastor toma decisiones y nadie sabe cómo son las cosas. Toda la iglesia tiene que entender cómo se debe conducir en la iglesia. Ahora quiero que observen la urgencia de Pablo aquí. Pablo dice en versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. La esperanza de Pablo aquí fue que él podía visitar. Él estaba planificando una visita. La palabra esperanza acá significa estoy esperando ir, estoy tomando las medidas para ir, mi intención es ir y cuando llego voy a hablarle de todas estas cosas porque es sumamente importante. Pero es tan urgente que Pablo dice, como estoy anticipando ir pronto a la brevedad, espero llegar en cualquier momento, pero no he llegado todavía y esto no puede esperar.
Es demasiado importante que sepan cómo conducirse, que no puede esperar mi visita. Entonces les he mandado esta carta porque es absolutamente esencial que ustedes sepan cómo deben conducirse en la iglesia. Entonces él dice, iba pronto, brevemente, pero ya tengo que decirles. Era muy importante porque recuerden en 1 Timoteo 1:3, Pablo dijo a Timoteo, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces algunos que creemos que eran entre los ancianos estaban enseñando diferentes doctrinas distintas. Y entonces Pablo dice, tienen que saber cómo conducirse. Hay falsos maestros, hay personas enseñando cosas que no son. Es absolutamente urgente que ustedes sepan hacerlo. Su inquietud fue que si yo tardo, si estoy demorado, si no llego a tiempo, esto no puede esperar. Ahora vemos también la necesidad de la instrucción. Él dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Ahora la palabra debes acá es una palabra que creo que debe ser traducido en forma más fuerte. La palabra significa es una obligación. Es necesario, a veces la palabra traducido es necesario, es un deber. No está diciendo quiero escribirles para darles una sugerencia sobre cómo la iglesia puede conducirse, sino está diciendo escribo esto para que si tardo sepas cómo es la manera obligatoria para conducirse en la casa de Dios. Hoy en día todo 1 Timoteo es muy contracultural. Dice muchas cosas, ¿no? Que no hay pastoras, que las mujeres no tienen que someterse, la manera de vestir, un montón de cosas que voy a estar mencionando en este mensaje. Muchas cosas hoy en día que hay pastores que bíblicamente no deben ser pastores, pero cambian el significado de las palabras, ya voy a estar hablando de eso. Hay mucho movimiento en cuanto a este pasaje porque hoy en día la gente no quiere conducirse de acuerdo con los mandatos de Dios en la iglesia del Señor. Quieren hacerlo de otra manera. Entonces estas no son sugerencias, son obligaciones. La palabra debe significa obligación. Conducirse significa cómo es tu conducta, su manera de vivir en la iglesia, su manera de actuar en la iglesia, cómo van a ser las cosas en la iglesia. Ahora sabemos que la iglesia es el plan de Dios para hoy. En Mateo 16:18 el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. La iglesia es céntrico en el plan de Dios para el día de hoy. Amén. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo conducirnos en la iglesia que es tan estratégico para el Señor. Recuerden lo que pasó. En el día de Pentecostés, Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron, 3,000 personas se bautizaron y 3,000 personas se agregaron ¿a qué? A la iglesia. La primera iglesia, la formación de la iglesia. Automáticamente cuando cumplieron con la gran comisión, el resultado fue una iglesia. Una iglesia. Y enseguida comenzaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y vemos el nacimiento de la iglesia. En Hechos capítulo 13, habían 2 hombres ministrando con otros hombres, y por lo menos sabemos del apóstol Pablo que el Señor ya le había dicho a él en el camino a Damasco, cuando se convirtió, que también le iba a enviar a los gentiles como un misionero. Pero Pablo no fue a los gentiles como un misionero. Él siguió trabajando y terminó trabajando en Antioquía. Pero ¿a quién utilizó el Señor para enviar a Pablo y a Bernabé para la obra misionera? La iglesia. Estaban ministrando en Antioquía y el Espíritu Santo dijo a la iglesia, separadme apartadme a Pablo y Bernabé para la obra al cual los he llamado. La iglesia es céntrico para enviar misioneros. En Mateo capítulo 18, versículo 15 a 17, no voy a leerlo, lo conocemos bien. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tenés que hacer? Ir y hablarle a solas, ¿no? Y si no te escucha, 2 o 3 testigos. Si no te escucha, ¿a quién lo llevas? A la iglesia. ¿Quién es? ¿Qué es lo que el Señor utiliza para mantener santidad, para mantener pureza, para poner bajo disciplina a una persona que insiste en seguir en su pecado? Es la iglesia. Efesios 4, versículos 11 y 12, dice Dios que Cristo regaló a la iglesia.
pastores, bueno, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Algunos no son vigentes hoy, pero son regalos que el Señor dio a la iglesia. Pastores, yo cuando predico ese pasaje siempre hago recordar a mi iglesia que yo soy el regalo que el Señor le dio. Algunos quieren saber si hay un recibo para que puedan devolver el regalo. Pero el Señor regaló el pastor, voy a mencionar en este momento, ¿para qué? A fin de perfeccionar, equipar, preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde es el lugar donde servimos al Señor? Donde estamos preparados para servir al Señor y donde vamos ministrando los unos a los otros. Es la iglesia. Es la iglesia. Y en la gran comisión, Jesús dijo, vayan o id y haced discípulos. Eso es el mandato, haced discípulos. ¿Y qué tenés que hacer con los discípulos? Bautizándolos, que es un participio. Y cuando los bautizás en la palabra de Dios, ¿qué pasa automáticamente cuando bautizás a esas personas? Llegan a ser miembros de una iglesia, donde es implícito en la gran comisión, lo estamos bautizando y se agregan a una iglesia de Cristo. Entonces la iglesia es céntrico a todo lo que nosotros hacemos, y vemos en la Biblia que enviaron misioneros, predicaron el evangelio, y una iglesia después formó otra iglesia. La gente huyó de la iglesia de Jerusalén bajo persecución, llegaron a Antioquía, predicaron el mismo mensaje, se formó otra iglesia. Entonces, lo que estoy tratando de marcar es que la iglesia es absolutamente céntrico. Dios decidió que la iglesia de Cristo sea esencial para la obra de Dios hoy. Entonces debemos esperar que Satanás va a atacar eso, pero también debemos estar seguros nosotros que sepamos cómo conducirnos en la iglesia de Cristo. Pablo lo vi como urgente porque, como ya mencioné en capítulo 1, dice que ya estaban enseñando diferente doctrina. Estaban engañando a la gente. Pablo decía en Hechos capítulo 20, hablando a los ancianos de Éfeso, van a surgir entre ustedes, lo mencionamos esta mañana, van a venir los que enseñan cosas falsas. Siempre ha sido gente que enseñaba cosas falsas. Podemos mirar la historia de la iglesia. Ya en Éfeso era así. Cuando pensamos en 313, con Constantino, con su supuesta conversión al cristianismo. Y comenzó allí un proceso que nosotros llamamos sincretismo. Y todo el imperio romano, de un día al otro, en vez de estar en contra del cristianismo, todos querían ser cristianos. Y cuando ellos vinieron al cristianismo sin convertirse, ellos trajeron todas sus creencias paganos y los llevaron a la iglesia de Cristo y llenaron la iglesia de Cristo con paganismo. Eso se llama sincretismo. Si alguna vez podés visitar el Museo del Vaticano, te va a sorprender quizás esto, que vas pasando por su museo y hay algo que tiene que ver con Cristo, y hay algo que tiene que ver con Zeus, y hay algo que tiene que ver con Cristo, y hay algo que tiene que ver con otro dios pagano. Y es una cosa tras el otro, tras el otro, tras el otro, mostrando el sincretismo de aquel entonces cuando la iglesia, el cristianismo, recibió creencias paganos de todo el mundo y llenó la iglesia de falsa doctrina. Hoy en día también encontramos en muchos lugares que diferentes doctrinas entran en iglesias. Y en muchos lugares hay cada vez menos Biblia. A mí me frustro cuando visito, especialmente en mi caso en Estados Unidos, voy a iglesias donde antes lo que fue céntrico en la iglesia fue la enseñanza de la sana doctrina, y ahora es lo menos importante de toda la reunión. Están pensando en otras cosas, poca prédica, poca doctrina, y no le gusta la palabra doctrina. Porque ellos dicen que doctrina aburre a la gente y no hay que aburrir a la gente. Eso es lo peor que puede pasar. Ahora, vemos que era muy importante enfrentar falsa doctrina. Vemos en este libro, y solo lo voy a mencionar, pero vemos en este libro, bajo la conducta de la iglesia, los requisitos para pastores. Nosotros los conocemos bien. Y uno dice, pero no es muy complicado los requisitos para pastores, ¿no? Están escritos, los seguimos, ¿qué problema hay? ¿Sí? ¿Y por qué por todo lugar donde miro alrededor hay pastoras? Es obvio, es clarísimo. El Señor dijo, quiero que conduzcan la iglesia así. Los pastores son maridos de una sola mujer.
Y también creo que mañana vamos a mirar en eso un poquito y ver que cada palabra que está allí está en masculino. Los verbos son masculinos, los adjetivos son masculinos, todos pastores que son varones. ¿Y qué hace la iglesia que dice que es de Cristo? Tienen pastoras. Conozco pastores divorciados, casados de nuevo. La Biblia dice que tiene que ser un hombre de una sola mujer. Un hombre que tiene un corazón para una sola mujer. Pero ya hay pocos pastores, entonces uno dice, bueno... Y después cambia la definición y dice, no significa que sea de una sola mujer, significa una sola mujer a la vez. ¿Cuántas mujeres puedes tener entonces? Mientras que sea uno a la vez. Pero lo que estoy diciendo es que hay cosas básicas que la palabra de Dios enseña y la iglesia de Cristo supuestamente no lo sigue. Y si bien en nuestro mundo yo no conozco pastoras, pero sí veo mujeres a veces dando puestos sin el título que realmente terminan siendo pastoras. Y también veo aún en nuestro mundo pastores divorciados y casados nuevos. A veces hay pastores inmorales que ya perdieron su irreprensibilidad para siempre, pero están devueltos al ministerio. Pastores amadores del dinero, se ve en algunos casos. Pastores con familias desarmadas. Pero mi punto es aquí, que Pablo quiere que nosotros sepamos cómo conducirnos, nos dijo cómo conducirnos, tenemos que tomarlo en serio. Dios quiere que nos conduzcamos de acuerdo con lo que Él dijo, porque Él es Dios. Él sabe lo que es mejor, no la cultura de hoy. Entonces Él está diciendo, es urgente que vos sepas cómo Dios quiere que la iglesia se conduzca. Ahora, temas de conducta que tenemos que saber. Ya estaba hablando de pastores, que los requisitos para pastores no son sugerencias. Son leyes, son cosas que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Nos enseña sobre los requisitos. El libro nos enseña cómo la remuneración de pastores. La carta nos enseña sobre la ordenación de pastores. La carta nos enseña sobre qué pasa si alguien acusa al pastor. La carta nos enseña qué hacemos en el caso de disciplinar a un pastor. Todas esas cosas están en esta carta que Pablo nos dio para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la iglesia de Cristo. Y nuestros hermanos tienen que entender esas cosas. También nos da requisitos para diáconos. Y yo siempre enseño a mi gente, si algún día no hay un diácono que cumple con los requisitos, tenés dos opciones. O tomar el hombre más cercano, pero que no cumple, o esperar hasta que haya un hombre que cumple. ¿Qué es la respuesta? Esperar hasta que haya un hombre que cumple. Amén. Y tenemos que entender eso, porque cuántas veces he escuchado en cuanto a pastores, en cuanto a diáconos, pero no hay otro, no hay otra persona. O aún con las pastores escucho, no hay hombres, entonces pusimos mujeres. Bueno, si no hay hombres, ¿qué? Espere que Dios provee un hombre. Amén. Pero no vayas cambiando lo que la palabra de Dios dice. Amén. Este pasaje nos habla de la santidad del hombre, que debe orar con manos santas. Esta carta, si te animes a predicarlo, enseña a las mujeres de nuestra iglesia cómo someterse a autoridad en la iglesia de Cristo. Muy contracorriente, muy contracultural, pero la Biblia no ha cambiado. Y es claro lo que dice. Y también si te animes, este libro nos dice cómo enseñar a las mujeres de nuestra iglesia a vestirse cuando vienen a adorar al Señor. Amén. Hay que predicarlo. Yo lo prediqué hace mucho y salí con vida. ¿Y sabe cómo se hace? Porque no es tu opinión, sino lo predicas con la autoridad de la palabra de Dios. Eso es, porque es lo que la palabra de Dios dice. Este pasaje nos dice cómo tratar a las viudas de verdad en nuestras iglesias, que si puedo aplicarlo, nos enseña cómo cuidar de los que tienen necesidades en nuestra iglesia, que siempre va a haber. Nos enseña sobre la doctrina de demonios y la doctrina sana, como prediqué esta mañana. Nos enseña también qué debemos hacer en una reunión, que Pablo dijo a Timoteo: siempre dedícate a la lectura de la palabra, la exhortación sobre la palabra, delante de la gente en las reuniones. Hay que presentar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. La Biblia es el centro de nuestras reuniones. Entonces, estos temas y muchos más están en este libro, y Pablo está diciendo,
sepan estos principios, sepan cómo conducirse en la iglesia y después ¿qué? Hágalo. Conducta no es teórico, conducta es vida. Es vida. Entonces la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia que glorifica a Cristo, que honra a Cristo y que sigue siendo lo que Dios utiliza en el mundo de hoy, es la iglesia que sabe conducirse y lo hace a pesar de la cultura. Porque otra vez, si miras en todo lo que dice este libro, es muy anticultural. Yo lo estoy predicando sistemáticamente y encuentro pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje, que es muy anticultural. Pero la cultura va a cambiar, y va a cambiar, y va a cambiar, y va a cambiar, pero la palabra de Dios siempre es de Dios. Segunda verdad que hay que saber, la iglesia tiene que saber a quién pertenece la iglesia. Tiene que saber a quién pertenece. Dice, para que citarlo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Esto es obvio. Uno dice, pastor, ¿por qué nos habla de esto? Porque nos olvidamos. Es la casa de Dios. No pertenece a los hombres. La iglesia no fue la iglesia de Pedro, no fue la iglesia de Apolos, no fue la iglesia de Pablo. También nuestras iglesias no son la iglesia de Reinaldo, la iglesia de Luciano, la iglesia de Barry. Y a veces hacemos esa referencia, yo voy a la iglesia de fulano. Es entendible eso, pero tratamos de corregir eso porque es falso eso. En mi iglesia estamos por cumplir 40 años. Yo he sido el pastor por 40 años. Y ahora vamos a celebrar esos 40 años. La iglesia es la iglesia de Reinaldo. ¿Sabe que si fuera, el año que viene cuando yo no estoy, va a desaparecer? Va a desaparecer. Pero no es la iglesia de Reinaldo. Es la iglesia de Dios. Amén. Es la iglesia del Señor. Y vos y yo como líderes en la iglesia, especialmente pastores, tenemos que siempre recordar que estamos sirviendo al Señor, trabajando en su iglesia. Entonces las decisiones que tomamos no es para que las cosas se reflejen bien en nosotros, sino que Él sea glorificado en todas las cosas que hacemos. Y hay momentos cuando nosotros tomamos decisiones en la iglesia y la decisión que más glorifica a Dios más nos deja expuesto a nosotros como líderes. Son a veces decisiones difíciles. Tomamos una decisión basada en la Biblia, basado en principios, basado en la dirección de la palabra de Dios, y otros lo van a mirar de afuera y no entender, pero es lo que glorifica a Dios. Y la iglesia pertenece al Señor. Dice que es la casa de Dios. Ahora, esta pregunta es un poco peligrosa, pero cuando vos vas a la casa de otra persona, cuando eres visita en una casa, ¿cómo te portás en esa casa? Espero que evaluás y mirás a ver si hay reglamentos, qué es lo que quiere el anfitrión, o más importante a veces la anfitriona, ¿no? ¿Dónde podés sentarte? ¿Qué tenés que hacer? Hay casas que yo conozco que obligatoriamente en la puerta tenés que dejar tus zapatos. Y en otras casas sacar los zapatos y dirían, uy, qué dolor, ¿qué estás haciendo, no? Pero claro, ¿qué hacemos cuando estamos en la casa de otro? Tratamos de conformarnos a sus costumbres, a su cultura, porque no es mi casa, es la casa de ellos. Entonces voy a respetar que estoy en la casa de otro y no tratar esa casa como si estoy en mi propia casa. Y yo tengo que mirar bien para saber qué es lo que espera esa otra persona. Bueno, esto es lo que dice acá de la casa de Dios. Debemos tratar a la iglesia, no estoy hablando del edificio, aunque se podía aplicar de cómo cuidamos del edificio, pero eso no es el tema. Nosotros estamos trabajando en una casa que pertenece a Dios. Entonces tenemos que respetar sus reglamentos, tenemos que respetar sus instrucciones, tenemos que darnos cuenta que somos mayordomos, que estamos trabajando en algo que no nos pertenece, sino pertenece al Señor. Dice después, bajo este mismo punto, dice que debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Tenemos que recordar que este Señor al cual la iglesia pertenece es un Dios viviente. Él vive. Ahora, esto fue muy interesante a los efesios, porque ellos habían adorado siempre a Diana, el famoso Diana. Diana, el templo de Diana estaba allí, fue uno de los lugares más importantes de todo el mundo. Tenían turismo, tenían
peregrinajes, tenía un montón de cosas, porque eso fue el centro de mucho de la economía de ese lugar y de su fama, y eran los templos más impresionantes de toda la historia. Y entonces la gente de allí estaban adorando un dios, pero una diosa, pero no fue una diosa viviente, fue una diosa que no vivía, que no tenía vida. Entonces Pablo está diciendo, nosotros trabajamos en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente. En Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6, la Biblia nos dice, yo sé que ya saben esto, pero quiero marcarlo y impresionarnos de vuelta, nosotros servimos a un Señor que vive. Lucas 24, 5 y 6, como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Nuestro Señor vive. Y en la iglesia debemos recordar que estamos sirviendo a un Señor que vive. 1 Corintios 15, 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él vive. Me encanta siempre, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 es una buena ilustración de conversión verdadera. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Quien eran antes paganos, adoradores de ídolos, esperando la ira de Dios, pero ahora sirven al Dios viviente y esperan su venida. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Así que debemos recordar siempre en la iglesia, hacer a la gente recordar que esta congregación que llamamos la iglesia pertenece a Dios. Y pertenece al Dios viviente. Y Él está observando lo que estamos haciendo y vamos a rendir cuenta delante de Él. Esto es su iglesia. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 20, Él había dicho a ellos de que los pastores cuidaran de la iglesia de Cristo, que fue comprado por la sangre de Cristo. La iglesia pertenece a Él, es comprado por Él, es la iglesia de Dios. Es para su gloria. Eso significa, hermanos, que cuando nosotros pensamos en nuestra reunión de adoración, estamos adorando al Señor. Amén. Casi todo lo que se habla hoy en día en el mundo eclesiástico de adoración es qué es lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que me mueve a mí emocionalmente? Adoración es para mí. No, adoración no es para mí. Yo soy el que tiene el privilegio de adorar al Señor. Amén. Entonces, ¿cómo adoramos al Señor vivo? En la manera que Él quiere ser adorado. Humillándome delante de Él, levantando en alto al Señor y dándole el lugar que le corresponde. La música, que es una gran controversia, no voy a meterme en todos los detalles de la música, solo para decir que la música que usamos en nuestras reuniones no debe ser la música que a mí me gusta, sino es la música que yo creo que a Dios le gusta. Amén. La letra tiene que ser siempre bíblicamente correcto y debe ser música que glorifica a Dios, agrada a Dios y que me permite adorarle a Dios correctamente. Amén. La prédica. Yo no voy a argumentar ahora por mensajes largos. No es el momento. En mi iglesia ya logré algo. Ellos están acostumbrados. 1:15, quizás un poquito más. Me llevó muchos años entrenarlos. Pero me causa mucho problema cuando voy a cualquier otro lugar, ¿no? En Estados Unidos, si predicas por 1:15, vas a tener que cerrar la puerta cuando te vas, porque vas a quedarte solo. El tiempo no es el tema, pero sí el tema es que cuando en la prédica, en nuestras reuniones, estamos predicando para la gloria del Dios viviente. Amén. Y el centro de nuestra reunión, el centro de lo que hacemos debe ser la prédica clara de la palabra de Dios, que sea entendible, explicado y que permite a la gente responder a la palabra. En la lectura, como dice 1 Timoteo 4:13, y la exhortación, para que puedan saber qué hacer con la palabra de Dios. Cuando predicamos y cuando hacemos esas cosas no es para agradar al hombre.
No es para que nosotros, pastores, cuando predicamos, que la gente nos viene y dice, eso fue un buen mensaje. Cuando yo estoy predicando 1 Timoteo y tengo que predicar un mensaje sobre que la mujer tiene que someterse al hombre en la iglesia, no sé cómo van a responder. Cuando tengo que hablar de cómo debe ser su vestimenta con modestia cuando viene a adorar al Señor, no sé cómo va a responder. Pero no importa cómo respondan a mí, sino importa que comunico el mensaje de Dios, que Él quiere comunicar, porque todo tiene que ver con Dios y nada tiene que ver conmigo. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y acá dice justamente que tenemos que tomar en cuenta que el Dios que estamos sirviendo, la iglesia, pertenece a Él y Él es un Dios viviente. Me encanta, junto con Romanos 11:36, Efesios 3:20, 21. Ustedes lo conocen. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces, como la iglesia pertenece al Dios viviente, todo lo que hacemos debe ser dirigido para la gloria de Dios. Creyentes adorando al Señor. Uno de los problemas que veo hoy en día es que muchas iglesias preparan su tiempo de adoración para que estén cómodos las visitas. Muchos piensan así. La mayoría de nosotros no pensamos así, gracias a Dios. Pero ten cuidado porque es una filosofía muy fuerte en el mundo eclesiástico de hoy. ¿De dónde vino eso? Las visitas están bienvenidos en nuestra iglesia, pero no quiero que estén cómodos. Quiero que estén incómodos. ¿No? Quiero que escuchen la palabra, estén bajo convicción. Quiero que escuchen la palabra y se dan cuenta que necesitan de un Salvador. Quiero que estén desesperados y quiero que se conviertan. Y si no les gusta nuestra música, no me importa. No voy a diseñar la música para ellos. ¿Saben qué? Si tenés alguna vez la oportunidad de visitar lugares bíblicos y antiguos, vas a observar una cosa. En la iglesia primitiva y aún por muchos siglos, inconversos no fueron permitidos en la iglesia. Si visitas a Pisa y la famosa torre, ¿no? Y aún podés sacar en Google y mirar una foto. La torre, que todos sabemos, está, ¿no? Yo fui el arquitecto. Y está así. Y todos miramos en eso. Pero ¿sabe que atrás de eso hay un catedral muy lindo, muy grande, obviamente católico, que está, porque eso fue la torre delante de la iglesia católica. Pero después de la iglesia hay otro edificio, probablemente el doble de esta carpa, que es el bautisterio. Y en el medio del bautisterio, o sea, de ese edificio, hay un bautisterio. Y por muchos siglos bautizaron por inmersión. Pero lo que quiero marcar es que había cada año, en distintos momentos, toda una ceremonia donde el inconverso que se había convertido se bautizó y después hizo un desfile y cruzó el patio y entró en la iglesia por primera vez. ¿Por qué? Porque la iglesia es para creyentes. Si podés alguna vez visitar Éfeso, y ten cuidado que tu guía quizás será un vago y no va a querer llevarte a esto, pero después de pasar por todas las ruinas de la ciudad de Éfeso, en el fondo están las ruinas de una iglesia donde hicieron el concilio de las iglesias en 432, creo que fue el cuarto concilio, y en esa también hay una iglesia y un bautisterio muy lindo. Está todavía el bautisterio, está como una cruz. Entonces el pastor puede estar en una parte de la cruz y la persona en la otra parte de la cruz lo puso en el agua, pero está afuera de la iglesia. Igual, lo bautizaron allí y después tenía acceso a la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo que debemos hacer así. Creo que debemos recibir visitas, dejarlos entrar, pero no debemos diseñar nuestra reunión para ellos. Amén. Nuestra reunión está diseñada para creyentes, es para la gloria de Dios, para adorar al Señor. Los inconversos no saben adorar al Señor, no lo conocen. Entonces, evangelismo afuera, adoración al Señor adentro. Entonces, la iglesia pertenece a Dios y pertenece a un Dios viviente. Y nosotros vamos a rendir cuentas algún día delante de Él por nuestra conducta dentro de su iglesia. Tercera verdad. La iglesia tiene que saber su función. Tiene que saber su función.
Versículo 15 otra vez, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En el mundo del primer siglo, en el Imperio Romano, las columnas fueron muy importantes. Hoy en día, ¿no? Hacemos una columna con hormigón. Ponen hierro adentro, lo llenan de hormigón y después lo sacan y es muy feo, hay que revocarlo todo afuera. Tiene una función, pero tan lindo no es. Pero en aquel entonces, las columnas fueron hermosas. Muchas veces fueron a África, a distintos lugares, y sacaron una columna, todo entero, y después con mucho problema lo llevaron al lugar donde lo iban a poner, después lo pusieron y lo adornaron aún más todavía. Hasta el día de hoy podéis ir a lugares, especialmente Estambul, que era Constantinopla. Allí una cisterna bajo tierra que tienen como 200 columnas que vienen de todo el Imperio Romano. Son hermosos, de mármol, enteros, perfectos. Era algo fabuloso. En Éfeso tenían el templo de Diana, donde en el templo de Diana habían 127 columnas, tipo así de mármol, hermosos. Estaban allí para honrar a Diana. Y para honrar a las personas que lo regalaron. Porque según la historia, 127 reyes regalaron una columna para honrar a Diana y para también tener su nombre puesto allí. Fueron columnas de mármol, cubierto de oro y puesto joyas alrededor de ellos. Y entonces la gente de todo el Imperio Romano fue a Éfeso para visitar el templo. Fue considerado una de las maravillas del mundo de aquel entonces. Y fueron allí para adorar a Diana, y fueron allí para ver el templo, y fueron allí para turismo, y fueron allí, compraron figuras. Recuerden que eso fue parte de la controversia en Efesio, que el Evangelio estaba arruinando su economía. Entonces la columna, para los que estaban leyendo esta carta, se dieron cuenta que la columna era algo de honra, algo hermoso, algo tremendo. Pero aquí Pablo está diciendo que la iglesia del Dios viviente es columna de la verdad. Ahora, la columna en el templo de Diana no solamente era para hermosura, también tenía una función, y la función fue mantener un techo masivo que hubiera caído sin esos 127 columnas. Ahora, la iglesia nos dice que la iglesia es la columna de la verdad. La iglesia tiene que ser el centro de la verdad. Nuestro Dios es un Dios que no solamente dice la verdad, sino Él es la verdad. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Hermanos, nosotros sabemos que en el mundo en el cual vivimos, ¿dónde puede encontrar la gente la verdad? No hay verdad en ningún lado. No hay verdad en la política, no hay verdad en la escuela, no hay verdad en la sociedad, no hay verdad en la ciencia, la supuesta ciencia. No hay verdad en ningún lado. Y lamentablemente no hay verdad en la mayoría de los lugares que se dice iglesia. No es trágico eso, pero es así. Entonces nosotros tenemos que asegurar que nuestras iglesias sean columnas de la verdad. Amén. Columnas inmovibles. Columnas que cuando viene la cultura y realmente nos presiona mucho, y aún los hermanos están diciendo, bueno, no podemos aflojarnos un poquito en esto, no podemos interpretar la Biblia culturalmente, no podemos hacer algo con esto porque somos los únicos. Tenemos que mantenernos firmes, porque la iglesia tiene que ser la columna de la verdad, y vivimos en un mundo de relativismo. Esa verdad es fundamental para nuestra fe, para nuestra vida cristiana. Jesús en su oración a su Padre dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si los hermanos van a ser santificados, depende de la verdad de la palabra de Dios, que nosotros lo predicamos y que ellos leen y estudian. En Juan 8:31 dice que Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Van a ser libres sin esa verdad? No. Necesitan que la iglesia sea columna de la verdad. Tercero de Juan, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Segunda Timoteo 4, 2 y 3 dice que prediques la palabra. Esto conocemos bien, ¿no? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo
¿Cuándo no sufrirán la sana doctrina? Bueno, ya vivimos en ese tiempo. La gente no quiere escuchar lo que nosotros predicamos normalmente. La gente quiere escuchar algo emocional, quieren escuchar prosperidad, quieren escuchar sanidad, quieren escuchar algo que les hace sentir bien. No quieren escuchar que son pecadores, rumbo al infierno, bajo la condenación de Dios, muertos en sus pecados, sin esperanza en este mundo, aunque después vienen las nuevas noticias del Evangelio. Pero nosotros tenemos que predicar la verdad, porque los lugares que hacen sentir bien, el lunes ya no se sienten tan bien. Pero ¿saben qué? Los hermanos los que vienen a nuestra iglesia y escuchan que son pecadores y confían en Cristo como Salvador, tienen el gozo del Señor el domingo, y tienen el gozo del Señor el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y por el resto de su vida. Pero eso viene de la verdad. Y una iglesia que no predica la verdad, piensen en eso, una iglesia que no predica la verdad es inútil, no sirve de nada. No tiene propósito. Realmente es una vergüenza. Causa confusión. No es una iglesia de Cristo. Se dice iglesia, pero si no es la columna de la verdad, no es una iglesia de Cristo. Nosotros entendemos esto, pero ¿sabe qué? Tenemos que enseñarlo a la próxima generación. Y tenemos que estudiar la historia. Les animo a estudiar la historia. Recuerden, ustedes conocen bien si no eres alumno del estudio. Y la mitad de nosotros probablemente nos encanta la historia y la otra mitad dicen, no me hable de la historia. Pero Israel, ¿recuerdan? 3 generaciones, ¿no? En Jueces, siempre eran 3 generaciones que reclamaron al Señor, le mandó un juez, los liberó, prosperidad, cayeron otra vez, reclamaron otra vez, un juez, bendición, cayeron. Bueno, en la historia de la iglesia ha sido exactamente lo mismo. Tenemos que enseñar a la próxima generación. Ustedes que están acá como jóvenes, que van a estar cuando muchos años después de que alguno de nosotros presentes no vamos a estar. Recuerden que la iglesia tiene que ser siempre columna de la verdad. No importa lo que dice la cultura. Amén. Y después dice acá que no es solamente columna, sino es baluarte de la verdad. Una baluarte fue algo que ellos habían inventado en ese momento de arquitectura, que era como agrandar la base, porque agrandando la base hizo que las paredes fueran más fuertes y que podían ir más alto, le daba una base firme, un sostén, algo que permitía que el edificio fuera levantado. Así podía soportar más peso sin colapsar. Entonces era algo de la arquitectura de aquel entonces, un principio que todavía existe hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es la idea de que la iglesia sea el baluarte de la verdad? Está diciendo que la iglesia tiene que tener una base firme, inmovible. Y nunca creo que, bueno, no sé si nunca, la historia ha sido muy larga, pero vivimos en un tiempo donde nuestras iglesias tienen que ser inmovibles en cuanto a la verdad. Yo no sé de ustedes, nosotros tuvimos que agregar a nuestra declaración de fe hace poco un ítem que nunca en mi vida pensaba que iba a tener que definir. ¿Y qué es lo que tuvimos que definir? Que Dios creó hombre y mujer y nadie más. ¿Quién pensaba que eso sería necesario aclarar en nuestra declaración de fe? ¿No? Y cosas así, porque vivimos en un mundo donde el mundo en sí con el relativismo ha perdido su cabeza, ¿no? Son locuras lo que está pensando el mundo, pero esas cosas quieren entrar en la iglesia. Yo ya conozco iglesias donde de a poco están aceptando la homosexualidad. Normalmente funciona así, que estamos en contra de eso, nos damos cuenta que la Biblia dice que eso es pecado, es una abominación, pero ahora, mi nieto es homosexual. Voy a tener que aflojarme un poquito porque yo amo a mi nieto. ¿Sabe qué? Te digo esto, vaya a Google a buscar homosexualidad en la iglesia. Vas a ver que los primeros 20 artículos van a ser artículos que dicen que nosotros que decimos que es abominación estamos equivocados, interpretando mal la palabra de Dios y no entendemos y justificando que homosexualidad está bien. Te digo, yo lo he hecho. Fui a Google y tuve que pasar para encontrar un artículo que decía que era pecado. Porque la iglesia, que se dice iglesia, tiene una gran habilidad también de sincretismo, de acomodar la cultura.
Entonces la función de la iglesia es ser baluarte de la verdad, inmovible. Si la iglesia no predica la verdad en forma inmovible, entonces ¿dónde va a encontrar verdad en este mundo? Nosotros en este mundo podemos ser luz como nunca antes y podemos ser firmes como nunca antes. Espero que en tu iglesia, me imagino que es así, está pasando como en mi iglesia. Casi toda la gente que viene a la iglesia nuevo, creyentes y no creyentes, entran y dicen: estoy buscando doctrina, estoy buscando algo sano, estoy buscando la verdad. En este momento tenemos 2 mormones que están viniendo a nuestra iglesia. Son misioneros de Estados Unidos, tienen que esconderse y venir, pero están viniendo haciendo preguntas y están interesados. Tenemos 4 adventistas que están viniendo todos los domingos y bueno, ya hablé con algunos de ellos, ¿sabe qué? Ya no son adventistas. Amén. Pero cuando yo digo, ¿por qué están acá? Dice, ¿por qué? Que queremos escuchar la palabra de Dios, queremos la verdad, la verdad, la verdad. Amén. Y así debe ser. Amén. Pero está pasando, está bien, el mundo está rechazando la verdad, pero nosotros somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es su función, es su propósito, es su fortaleza. Entonces, nunca esté flojo en defender la verdad. No importa lo que dice la cultura, no importa lo que es la corriente, no importa lo que dicen tus parientes, no importa lo que dice el pragmatismo, no importa lo que sería, lo que tendría que hacer para tener una iglesia más grande, esté firme en la verdad. Ahora, número 4. Y por el tiempo yo ya calculé que mi último punto puedo hacerlo en 20 minutos o en 5. Pero es importante. La cuarta verdad es que la iglesia tiene que saber cuál es su mensaje. ¿Cuál es su mensaje? Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto, para recontra simplificar, es diciendo que el mensaje indiscutible de la iglesia es el Evangelio. Es la obra de Cristo para salvar a la gente. Eso es el mensaje. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, porque nada me propuse saber entre ustedes, menos a Jesucristo y a Él crucificado. Eso es el mensaje céntrico. Leí de un comentarista, y no me acuerdo quién es, pero quiero citarlo, quiero decir que esto no es idea mía. Él hablaba de una iglesia en Inglaterra, una iglesia antigua. Y ellos pusieron un cartel hace siglos atrás que decía, predicamos a Cristo crucificado. Pero sobre los años la iglesia realmente no estaba cumpliendo con eso y la iglesia comenzó a estar en decadencia y se fue achicándose. Y en la pared creció un montón de hiedra. Y después de unos años el cartel que decía predicamos a Cristo crucificado, decía predicamos a Cristo. Y después pasaron algunos años más y creció más la hiedra y decía predicamos. Y después creció y la iglesia murió. Murió por hiedra. No, es una ilustración. Pero tenemos que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Es el único que puede cambiar vidas. Es el único. Ahora, rápidamente, muy rápidamente, ¿qué dice acá? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa? La encarnación. El Señor vino a vivir entre nosotros. Y dice que esto es indiscutible. Estamos todos de acuerdo. No hay discusión. Esto es la verdad de Dios. Es un misterio grande que el Señor nos ha revelado a nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Es un misterio ¿en qué sentido? Porque nosotros no podemos descubrirlo por nosotros. Dios se nos reveló a nosotros para que sepamos el plan de salvación y la obra de Dios en la salvación. Entonces Dios fue manifestado en carne. No necesito citar versículos para eso. Ustedes lo saben. Claramente, Dios fue manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Es un milagro incomprensible. Es una de las cosas que el mundo ataca. El mundo religioso, también lo ataca. El nacimiento virginal de Cristo es una de las cosas más atacadas. Y también en el tiempo de Pablo iba en contra a lo que iba a llegar a ser el gnosticismo, que el gnosticismo dijo que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Ellos no querían un Dios que tomaba
carne es malo para ellos. Pero aquí tenemos el milagro. Nuestro Dios se hizo carne. Después dice justificado en el Espíritu. Y yo diría mejor traducción, justificado por el Espíritu. Y creo que lo que está hablando acá, déjame leer Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Fue justificado en el Espíritu porque Cristo murió. Si Cristo hubiera muerto y no hay resurrección, tendríamos que calcular que no fue Dios, o que Dios no aceptó su sacrificio, que no fue suficiente, quedó en la tumba. Pero fue justificado por el Espíritu, porque el Espíritu le levantó de los muertos. Él resucitó, y eso justificó el mensaje que Él predicó y demostró que Él ganó la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, gracias a Dios. Romanos 1:4 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, la satisfacción. Dios fue satisfecho y por eso resucitó de los muertos. Entonces, ¿qué está diciendo? Dios tomó carne. Cristo murió y resucitó. Fue suficiente. Fue justificado por su resurrección, por el Espíritu. Y después dice, visto de los ángeles. Acá podemos dedicar un poco de tiempo, pero no. En su nacimiento vemos a los ángeles. En su tumba vemos a los ángeles. En su tentación por Satanás, cuando él quería arruinar todo, vemos a los ángeles. Vemos también que Jesús, probablemente es un pasaje aislado, pero 1 Pedro 3:18-20 nos da la idea de que Jesús visitó a los ángeles caídos y demostró su triunfo. Amén. Yo he ganado. Amén. Nos dice en Colosenses 1:23. Podía verlo, pero ya perdí mi lugar. Pero vemos que él habló de triunfar, de tener triunfo. Aquí Colosenses 2:15 quería. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Él triunfó sobre Satanás y sus demonios. Un espectáculo público. Y en Apocalipsis 5:11 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Él fue visto de los ángeles. Tenemos en 1 Corintios 15, fue visto por los hombres. Aquí está diciendo, también fue visto por los ángeles. Después dice, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Qué importante, ¿qué es eso? Fue predicado a las naciones, podía ser traducido también, pero me gusta más gentiles. Fue predicado a los gentiles. El evangelio no era solamente para los judíos, era para todas las naciones. Amén. Gracias a Dios, porque no sé cuántos de nosotros somos judíos, pero era para todos. 1 Timoteo 2:5-7 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice que Él se dio a sí mismo en rescate por ¿quiénes? Por todos. Y ahora Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundadas y firmes en la fe, sin moveros la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Todo está predicado a las naciones, está predicado en todo el mundo y nosotros seguimos predicándolo. Creído en el mundo. ¿Qué sería del Evangelio si la gente no cree? Si el Señor no daría también el don de fe y que la gente responde. Hechos 2:41. Me encanta el día de Pentecostés. Y esto es algo que pueden usar con un pastor que predica largo como yo. Ellos no dejaron a Pedro terminar su prédica. ¡Pará, Pedro, pará! Tenés que parar de predicar. Nosotros somos pecadores, necesitamos ser convertidos. Así que explícanos el Evangelio, pero dejen de predicar. Lo mismo que pasó con Jonathan Edwards en el comienzo del primer gran despertar. Ellos dijeron, dejen de predicar tu mensaje. Ahora en mi caso dirían, dejen de predicar. Entré joven, ahora soy viejo, necesito convertirme, ¿no? Pero creen la palabra, creyeron en el día de Pentecostés. Juan 3:16, todo aquel que cree
tiene vida eterna. El domingo, no este domingo, el domingo anterior, tuvimos una visita. Un hombre que se llama Félix. Él entró tarde, escuchó el mensaje. Cuando tuvimos tiempo de visitas, no presionaba nada, él no quería llamar la atención. Se quedó allí, terminó la reunión. Nosotros comenzamos a charlar. Y él me dijo, es un hombre que debe tener entre 40 y 50 años, me imagino, y comenzó a decirme, estaba frustrado, estaba cargado, estaba mal, y me dice, no entiendo, no sé qué hacer, he visitado un montón de iglesias y he dedicado mi vida, estoy tratando de trabajar y hacer lo que hay que hacer, porque yo quiero ir al cielo y quiero estar bien delante de Dios. Y me explicó todo, una salvación por obras, y él estaba estresado. Entonces, claro, tuve el privilegio de explicarle el Evangelio, que la salvación no es por obras, es por fe. Pero no se convirtió, escuchó, y después yo digo, ¿me podés dar algo de contacto? Y digo, no tengo teléfono, no tengo nada para darte, me voy, pero voy a volver. Y se fue, y yo pensaba, este no va a volver nunca, ¿no? Nuestros sugieres siempre entregan un pequeño paquete de materiales para visitas que tiene información de la iglesia y tiene una copia de Romanos. Félix volvió el domingo a la mañana. Termina la reunión y me acerqué. Digo, bueno, me alegro que volviste, no sabía si iba a volver o no. Y él estaba muy serio. Y me dijo, ¿sabes lo que me dijiste el domingo pasado? Que la salvación no es por obras, sino es por fe. Nunca había entendido eso. Eso era increíble. Y no podía dejar de pensarlo. Entonces, y sacó su mochila y sacó la copia de Romanos que los sugieres le habían dado. Y él dijo, entonces decidí leer el libro de Romanos. Y comencé a leer el libro de Romanos y vi allí que fui pecador, pero que no podía salvar a mí mismo, sino que por fe. Y dijo, cuando yo me di cuenta que era por fe, ¿sabe qué? El peso del mundo entero se levantó de mí. Amén. ¡Ah! Amén. Yo estaba allí como... ¡Qué poderoso que es el Evangelio! Amén. ¿Y quién esperaba que esa copia de Romanos que hemos dado a miles de personas? Pero él lo llegó. Él me miraba, no sabía qué decir, pero yo dije, vos sos como Martín Lutero, ¿no? Que su experiencia era igual. Y me dijo, ¿Martín quién? ¿No? Pero así es. El Evangelio cambia vidas. Y aquí dice, creído en el mundo. Es el mensaje que cambia vidas. Y gloria a Dios, Dios lo hace de una manera que nadie puede decir, mira, qué bien que yo prediqué. Dios hace las cosas de una manera tan increíble, tan lindo. Y después dice que fue recibido arriba en gloria. Sabemos que fue recibido arriba. Podía darle versículos sobre eso, pero ya saben eso. Pero lo que más me interesa acá es que fue recibido en gloria. Él fue recibido, está en gloria. Hebreos 1:13 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él está en el cielo, es glorioso. Amén. Completó su trabajo, se humilló, tomó carne, fue a la cruz, murió en nuestro lugar y está en gloria. Amén. Y algún día nos dice en Mateo 24 que inmediatamente después de la tribulación de esos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y todo el mundo lo verá y nosotros estaremos con Él. Eso es el mensaje de la iglesia. Eso es el mensaje de la iglesia. Dios tomó carne, Dios murió, Dios resucitó, fue justificado, fue suficiente, fue visto por los ángeles, fue predicado en el mundo, puede transformar tu vida y el Señor viene en gloria. Amén. Amén. Nunca dejamos de predicar ese mensaje. Nunca dejamos de predicar ese mensaje. Entonces, pastores tenemos que saber esto. Hermanos no pastores tenemos que saber esto. Tenemos que enseñarlo a la próxima generación para que ellos también sepan de esto. Y tenemos que enseñar a la próxima generación que lo enseñen más adelante a la próxima generación. Porque esto es la verdad y esto es lo que hace una iglesia de Cristo, una iglesia. No
No todo lugar que dice iglesia es una iglesia de Cristo. Entonces, como dije antes, mi pastorado después de 40 años en mi iglesia termina el fin de diciembre. Yo me preocupo por mi iglesia. Si llaman a la persona que creo que van a llamar como pastor, él va a enseñar predicando exactamente la misma manera. Pero siempre mirando la historia, tenemos que estar preocupados. Tenemos que estar enseñando, tenemos que estar invirtiendo en las próximas generaciones porque no hay garantías. Pero vos y yo tenemos que saber cómo conducirnos, estudiar cómo conducirnos, comprometernos en cumplir con lo que Dios dijo de cómo conducirnos, aunque es ya recontra anticultural. Pero tenemos que estar comprometidos y entender que Dios sabe mejor que nosotros. Tenemos que recordar que la iglesia no es mía, sino pertenece a la iglesia, a Dios viviente. Entonces no es mis reglamentos, no es para mi gloria, no es lo que yo quiero hacer. Soy un mayordomo trabajando en la iglesia del Señor. Tenemos que saber que es columna y baluarte de la verdad, un faro que proclama, un sostén que es inmovible. Tenemos que creer en la suficiencia de las Escrituras, sabiendo que las Escrituras son suficientes. Y tenemos que saber que el mensaje no cambia. El mensaje que cambia vidas ha sido lo mismo por los últimos 2000 años. Tenemos que seguir predicándolo, hasta que el Señor venga. Entonces, que el Señor haga que nuestras iglesias, que creo que nuestras iglesias ya cumplan así, que nosotros sepamos estas cosas y enseñamos estas cosas y mantenemos estas cosas generación tras generación, para que nuestras iglesias sean iglesias que son del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad cuando Él viene. Y eso comienza con nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por definir lo que tú esperes de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que somos mayordomos, que somos responsables delante de ti. Ayúdanos a saber estas cosas y enseñar estas cosas. Y tener iglesias que saben cómo conducirse y que se comprometen en hacerlo a tu manera, no a la manera que la cultura exige. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que las iglesias donde pastoreamos y donde trabajamos y donde adoramos pertenecen a ti. Y que siempre tenemos que someternos a tu voluntad y siempre tenemos que hacer todo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a recordar que en este mundo de relatividad, donde la verdad es casi desconocido, que eso abre puertas para nosotros. Porque la gente quiere algo de que es verdad, quieren saber lo que es verdad. Y nosotros adoramos un Dios que es verdad y tenemos la palabra de Dios que es la verdad para la gente de hoy. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles y de confiar siempre que tu evangelio, no tenemos que agregar nada, no tenemos que cambiarlo, no tenemos que acomodar a la cultura. El evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación, que seguimos predicándolo tal cual como ha sido entregado a nosotros. Pedimos que eso sea nuestro compromiso en esta noche. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.